finalizar esta ponencia agradeciendo a los organizadores del simposio por la oportunidad de hacer parte de un espacio cada vez más pertinentes para nuestras vidas permeadas por una realidad, digamos, tecnológica y mediática. De la misma manera, agradecer la oportunidad de compartir aprendizajes con colegas que han desarrollado trabajos y caminos que reconozco interesantes, pero sobre todo a quienes reconozco en lo profesional y personal altamente comprometidos con este tema. Y por supuesto también a todos los aquí presentes por la deferencia de escuchar e interpelar desde sus saberes mi intervención. Bueno, hacer parte de este ciclo de ponencias agrupadas bajo el título Educomunicación me planteó la inquietud acerca de la pertinencia de exponer la principal preocupación que me ha surgido tras la investigación de la interlocución de las audiencias infantiles, la interlocución que estas audiencias infantiles desarrollan frente a ofertas de interactividad. Esto porque tengo más preguntas que respuestas, todas ellas, por supuesto, fundamentadas en evidencia empírica que sitúan la importancia de comenzar a pensarnos esos otros qué en la educomunicación. Es decir, qué nuevos tipos de procesos de educomunicación son necesarios para las audiencias que se enfrentan hoy a ofertas más convergentes e interactivas. Así que abordaré cómo el estudio de la interactividad y la interlocución nos ofrece información de calidad para repensar esos procesos de educomunicación acorde con espacios que con mayores o menores resistencias se están ofreciendo en medios y tecnologías. Entre los años 2008 y 2012, me dediqué a estudiar en el contexto de Cataluña, España, las características de la interlocución ejercida por niños y niñas a partir de la oferta de interactividad presente en contenidos cross-media del canal Super 3, tanto en TDT como en Internet. TDT, entendida como televisión digital terrestre. Pero ¿por qué estudiar algo así? Porque justo en ese momento en España se estaba viviendo el denominado apagón de la televisión analógica, que daba la bienvenida a la televisión digital terrestre, la cual traía consigo varias promesas, entre ellas la integración de servicios interactivos que propiciarían la participación de las audiencias. En ese sentido, cobraron importancia preocupaciones como la participación, la interactividad a la que me refiero y la interlocución. Ahora bien, al observar esa circunstancia, encontré emparentado un fenómeno cada vez más creciente, el de la producción y el consumo cross-media. Aquello que reconocemos como el desdibujamiento de fronteras entre medios y que implica la convergencia tanto tecnológica como de producción y consumo, que en palabras de Jenkins en el 2008 viene a ser sobre todo cultural porque empieza a ocurrir más que nada en la cabeza de las audiencias. ¿Y en qué sentido se da esa relación? En aquel que reconoce que es a través de la interrelación de medios que las audiencias pueden ser interlocutoras al volcar sus participaciones en medios que sí lo permiten, como por ejemplo el Internet, y que pueden contaminar el flujo mediático produciéndose amplificaciones en otros medios más hegemónicos o que menos lo han permitido, como por ejemplo la televisión. Entro a desglosar entonces el planteamiento de la investigación en relación con sus conceptos clave. En primer lugar, me remito a la interactividad. La interactividad fue comprendida como ese proceso a partir del cual se generan intercambios entre interlocutores, que se relacionan y colaboran multilateralmente en la significación y producción simbólica que circula públicamente en el flujo mediático convergente a través de esos contenidos cross-media. Puede sonar un poco así complejo, pero ¿de dónde surge esta conceptualización? Pues del análisis de los conceptos de interactividad propuestos en la literatura, en los que se reconocen, digamos, unos elementos prioritarios. El primero, referido a la consideración de la interactividad como proceso en el que intervienen distintos actores. El segundo, el intercambio como eje central de la comunicación que implica dependencias de tercer orden, es decir, respuestas que involucran mensajes previos. El tercero, la participación como posibilidad de actuar y ejercer influencia o poder a partir de la generación de aportes en doble vía. El cuarto, la interdependencia y reciprocidad en la ejecución de acciones. Y el quinto, la naturaleza pública del proceso, abierto a terceras partes. También tomé en cuenta teorías de la recepción activa, ya de más amplia trayectoria,
al tiempo que, digamos, la incipiente teoría de las hipermediaciones, publicada por Scolari en el 2008, en la que se resaltan los siguientes elementos. Uno, el rol protagónico que participantes, entendidos como interlocutores activos, al mismo tiempo que significan, pueden interpretar, crear y distribuir contenidos individuales y colectivos. 2. La direccionalidad horizontal de la comunicación, muchos a muchos. Y 3. El nivel de control ejercido en el intercambio gracias al poder simbólico ganado en el ejercicio de una cultura participativa. Ahora bien, como cité anteriormente, ese concepto de interactividad, en ese concepto emerge lo cross-media, usado para hacer referencia a una comunicación en la cual dos o más plataformas de medios se involucran de una manera integrada. Lo cross-media tiene lugar cuando se hace un uso simultáneo de dos o más medios o plataformas para dar como resultado un producto y al retirar uno de estos medios se altera de forma severa el resultado del mismo. Así, lo cross-media implica la comunicación integrada de medios en donde el resultado final o contenido depende precisamente de la comunicación entre ellos. Bueno, y finalmente me remito a la interlocución, que es, digamos, como el quid de esta intervención. La interlocución también viene como parte del enfoque de la recepción activa, donde se ha venido señalando la necesidad de trascender la denominación de audiencias para hacer énfasis en una denominación que subraye esas posibilidades de expresión e intercambio. Es decir, que se valore la posibilidad que los participantes de la comunicación puedan decidirla y propiciarla, no solo reaccionar ante las iniciativas lanzadas desde el polo de la producción profesional de medios. Orozco y otros, en el 2012, por ejemplo, han insistido en esta denominación, destacando que es justamente la interlocución horizontal y sus modos, es decir, tipos, niveles, estilos, dentro de esa interactividad, la condición sine qua non que define un nuevo ser de las audiencias en el ecosistema comunicacional contemporáneo. De esa manera es que se utilizaron los conceptos interlocución e interlocutores para hacer referencia a los procesos y actores que participan de las posibilidades de interactividad en los contenidos cross-media de una comunicación mediática cada vez más convergente. A partir de todo lo anterior, sustento entonces que la investigación fue planteada desde la perspectiva de usos, muy poco explorada hasta el momento, a partir de la cual se da prioridad al rol de las audiencias como interlocutoras de procesos de comunicación interactivos. Desarrolla la investigación utilizando un enfoque cualitativo y el método de estudio de caso único con unidades de análisis integradas. El caso de estudio fue Super 3, un canal infantil y autonómico, es decir, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cataluña, dirigido a niños y niñas entre 0 y 14 años, con un horario de emisión entre las 6 y las 21 horas. Pertenece a la a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y es gestionado por Televisión de Cataluña. Su definición editorial es ser un canal multiplataforma, es decir, que integra televisión, internet, club, acontecimientos y móviles. A partir de todas esas plataformas se promueve la participación precisamente de esos niños y niñas, amparados en el tema Tots som supers, que quiere decir todos somos supers. La recolección de información implicó 3 elementos que permitieron una aproximación holística al fenómeno estudiado. 1. Los contenidos desarrollando análisis cualitativos de los mismos en la emisión tanto de televisión como del portal web. 2. La producción haciendo entrevistas a los realizadores de tales contenidos y 3. A las audiencias infantiles aplicando grupos focales con niños y niñas. A partir de ese momento voy a relatar entonces los principales resultados referidos a la interlocución. La interlocución de niños y niñas ante la oferta de interactividad está referida, por un lado, a la participación que ellos ejercen como respuesta a llamados. Consideré dentro de esta investigación que la respuesta a llamados eran iniciativas que provenían por parte de los realizadores, quienes invitan a los niños a ser partícipes de esas posibilidades de interactividad. Por otro, las iniciativas están, digamos, más en términos de las posibilidades que ellos mismos plantean abiertamente para volcar sobre
la oportunidad y esa ventana que les ofrece el canal, sus producciones propias. Alrededor justamente de esos llamados, les decía que la interlocución desarrollada como respuesta a llamados suele ser de carácter individual, sobre todo, y privado entre esos niños y sus productores. Sin embargo, se nota que aún esa participación cobra sentido colectivo en la medida en que los resultados de la misma a veces son publicados y expuestos a la valoración de otros niños y niñas, ¿no? Por su parte, la interlocución referida a iniciativas espontáneas se produce en espacios dispuestos de manera permanente en la oferta estudiada y se evidencia en productos resultantes del contacto entre los niños, los presentadores, los personajes y productores, los cuales tienen visibilidad tanto en la plataforma televisiva como en Internet, en forma de videos, reportajes, textos o contenidos audiovisuales. En relación concreta con la publicación de comentarios o la participación de servicios de comunicación, entre ellos chats y foros, la interlocución ejercida se caracteriza por hacer visible un significativo deseo de expresar opiniones, intereses, deseos, gustos y preferencias, sobre todo en relación con los contenidos publicados en las páginas web, así como con los personajes del canal y sus programas. También en relación con su propia vida, deportes practicados o actividades que realizan en la cotidianidad. En la misma medida, se evidencian intereses ligados a dejar saludos, felicitar a ganadores y pedir ayuda para participar de los llamados. Sin embargo, no se aprecian propósitos individuales o colectivos que pretendan incidir de forma significativa en la transformación de esas ofertas o en la distribución espontánea de creaciones propias. A partir de lo anterior, pude considerar entonces que la interlocución guarda estrecha relación con esa oferta de interactividad planteada en los medios. Es decir, que puede hablarse de dos tipos de interlocución. Una interlocución controlada, que es aquella que se produce como respuesta mecánica ante llamados que realizan los productores, la cual está generando un nuevo tipo de consumo que implica la interacción con la oferta, pero que la mayoría de las veces no trasciende lo que se denomina como reacción. En este tipo se encuentran las opciones de participación en sorteos y concursos, votaciones de contenidos y envío de recursos por llamado de los productores. Por otro lado, está la interlocución abierta, sería la otra categoría, que es aquella que sitúa a los niños y niñas como interlocutores que ejercen su derecho a la comunicación, insertando en el flujo mediático de contenido sus propuestas, significaciones y creatividad, al hacer uso de su poder simbólico. En este tipo se sitúa en el establecimiento de contacto para proponer o protagonizar contenidos, la participación en chats o foros y la realización de comentarios u opiniones. Es entonces, a partir del reconocimiento de las acciones que ejercen niños y niñas, que puede concluirse que estos transitan constantemente entre la participación que hace visible su estatus comunicativo y la apatía o deseo no consumado de participar o ejercer como interlocutores, reconociendo que mayoritariamente su interlocución se da por respuesta a estos llamados. Tal observación se correspondería entonces con la advertencia realizada por otros autores en torno a la existencia de una práctica educativa que enfatiza la lectura en detrimento de la escritura, la cual incide en los procesos de consumo de medios en los que principalmente se leen e interpretan textos y en menor medida se participa de su escritura o creación. Entonces, es justamente en este punto donde para mí aparecen las preguntas importantes de las que hablé al inicio. Entre ellas, ¿hay que pensarnos otros tipos de educomunicación? ¿Qué tipos de procesos de educomunicación son prioritarios para los niños y niñas de hoy? ¿Cómo desarrollar procesos de educomunicación que exploten las posibilidades mediáticas y tecnológicas actuales? ¿Cómo trascender perspectivas de lectura frente a perspectivas de escritura? ¿Cómo valorar el poder comunicativo de nuestras audiencias infantiles para fortalecer audiencias ciudadanas? Para mí, se hace necesario trabajar en el reconocimiento de los factores que impiden a los niños y a las niñas, muchas veces denominados nativos digitales,
hacer ese uso efectivo de su deseo manifiesto de participar o interactuar, a ver realmente qué tan participativos o por qué no están siendo tan participativos, de tal manera que puedan generarse acciones tendientes a promover una educación en medios referida a la escritura, más que nada. Es decir, que sitúe la necesidad de que ellos y ellas aprendan a autoconcebirse como interlocutores, propiciando su expresión, el intercambio colectivo, su creatividad simbólica y la puesta en circulación de sus propios sentidos de vida dentro de los flujos y dinámicas de la comunicación mediática. En síntesis, acciones dirigidas al aprovechamiento de la interactividad como opción para su expresión y visibilización identitaria y a la toma de conciencia acerca del derecho a la comunicación que les corresponde. Por fortuna, la investigación desarrollada me permitió observar ejemplos de una interlocución abierta en contenido como InfoReporters, en el que los niños proponen noticias que desean sean tratadas en el informativo o ejercen ellos mismos como reportero de esas noticias, o el Mondel Shoppers, en el que los niños y niñas crean su propia historia considerándose a sí mismos como protagonistas. Ejemplos como esos me dan el convencimiento de que sí hay posibilidades y que es nuestra responsabilidad construir nuevos caminos científicos, profesionales e incluso cotidianos para formar audiencias interlocutoras que afirmen su ciudadanía comunicativa en el sentido de Rincón 2008, a través de esas posibilidades que su activismo expresivo genera en la producción de narrativas y estéticas. Muchas gracias.